y una realidad para convertirlos en eternos. Desde el comienzo del siglo XIX, cuando se gestaba la independencia de las naciones latinoamericanas, había preguntas sobre quiénes en el norte del continente los habían precedido en ese cometido. Pasa que, habiendo tenido experiencias parecidas de conquista y colonización, podía figurarse un futuro más o menos similar. Sin embargo, 2 centurias después, la distancia entre las dos Américas, hispana y sajona, no es irrelevante. El fenómeno ha sido considerado por varios autores. Algunos, como Sarmiento y Alberdi, procuraban que se siguiera la senda marcada por el desarrollo de Estados Unidos. Otros, en cambio, como por ejemplo Rubén Darío y José Enrique Rodó, procuraban la profundización de las desemejanzas, pues cualquier aproximación al país de Washington resultaría negativa en su criterio. En cualquier caso, vale la pena reflexionar al respecto, partiendo desde los orígenes coloniales, buscando tal vez así respuestas y, si además cabe, explicaciones acerca de varios males sociales, económicos y políticos. Hoy, para intentar esta proeza, relatando y resaltando diferencias y coincidencias entre América Latina y Estados Unidos, teniendo como base un gran libro de John Eliot que se titula Imperios del Mundo Atlántico y que analiza los procesos coloniales de Gran Bretaña y España en América, nos acompaña vía Skype desde Argentina Gabriel Gazabe, quien es investigador asociado al Instituto Independiente, tiene estudios superiores en materia universitaria en el campo del derecho, la economía, también cuenta con publicaciones varias y en definitiva sus aportes son siempre útiles para tener una mejor comprensión de diferentes aspectos que todavía hoy merecen nuestras atenciones. Muy buenos días, Gabriel, y gracias por estar una vez más en el programa. Buenos días, Enrique. Gracias a ustedes por invitarme a participar. Un gusto como siempre. La idea es un poquito reflexionar partiendo de la base de este libro de Eliot que tú comentabas, que es un historiador de Oxford, que escribió sobre los imperios del Atlántico en el periodo que va desde el descubrimiento de América y los 300 años posteriores. Es un libro que tanto tú como yo en algún momento hemos tenido que leer y reflexionar sobre el mismo, y que nos sirve un poquito para interpretar la realidad hoy de nuestros dos mundos, de cómo las tierras al otro lado del Atlántico, desde el punto de vista de los europeos, han tenido o han seguido un derrotero distinto y disímil en su desarrollo y en su evolución. En esa obra, Eliot básicamente lo que analizaba en 3 secciones, que era la ocupación, la consolidación y la emancipación de esas tierras, trataba de hacer un paralelismo de cómo fue llevada a cabo la conquista de América del Norte por parte de los británicos y de América Central y del Sur por parte de los españoles. En resumen, él un poco hablaba de que la británica fue una conquista comercial o basada en el comercio, mientras que la española más que nada fue una conquista basada en el poder y también en muchos aspectos, podríamos decir, religiosos. Las diferencias de los dos territorios eran distintas, las causas por las que se allegó a ambas tierras también eran disímiles. Unos buscaban las Indias como una ruta para seguir comerciando, en el caso de los españoles, y se encontraron con América, que desconocían que estaba a mitad de camino, y mientras que los ingleses trataban de expandir su imperio marítimo y también de difundir su libertad religiosa, que fue clave en el desarrollo de las colonias del norte. Me parece que lo importante es, viéndolo 500 años después, cómo América del Sur y América del Central, es decir, la América hispana, no pudo tal vez nunca romper del todo con aquel legado institucional y jurídico de los españoles, cosa que los estadounidenses sí lograron hacer en un punto. Fíjate tú que hay un libro de Álvaro Vargas Llosa que se llama Libertad para América Latina, en inglés
o Rumbo a la Libertad en castellano, que publicó el Independent Institute ya hace una década atrás, donde Álvaro habla de los 5 principios de la opresión, que según él fueron trasladados de la América, de la monarquía española a la América Latina, y fueron intensamente, digamos, establecidos y permeables a todo tipo de reformas a lo largo del tiempo hasta nuestros días. Esos 5 principios que Álvaro enuncia y que un poco coincide con lo que Eliot reflexiona a lo largo de los 12 capítulos de su libro, eran el mercantilismo de Estado, el corporativismo, el privilegio, la transferencia de riqueza y la ley política. El mercantilismo de Estado, es decir, el Estado omnipresente en casi todas las actividades humanas. En nuestros países lo hemos visto y lo seguimos viendo, no solo en el aspecto de la economía, en el aspecto educativo, en el aspecto de la producción, de la distribución, de la generación de riqueza, en las instituciones legales que hacen que la propiedad del subsuelo sea gubernamental y no sea privada, a diferencia de lo que ocurre en el norte, donde la propiedad de los recursos naturales es del dueño de la tierra, del superficiario. Eso es el mercantilismo de Estado. El corporativismo es, en nuestros países, Enrique, muchachos, estamos acostumbrados a que las autoridades no se dirijan a nosotros o no nos traten como individuos, sino como miembros de un grupo, de una corporación. Entonces están las Fuerzas Armadas, está el clero, están los grandes industriales, los pequeños, los medianos comerciantes, están los educadores, están los distintos grupos de la sociedad son tratados como tales, no como los individuos que lo componen. Y un poco el falso feminismo que hoy día impera en nuestros países también hace que ahora la diferencia sea hasta de género, que nos traten distinto según a qué género pertenezcamos, y hasta los delitos cambian en función del aparato reproductor de las personas. Ahí está el corporativismo. El privilegio era concederles a distintos sujetos, a distintos grupos dentro de la sociedad la posibilidad de realizar tareas, emprendimientos o actividades que le eran negados a otros. Eso se sigue manteniendo hoy día desde la conquista de América hasta los diarios de esta mañana donde lo podemos leer. Ese privilegio obviamente trae o genera el 4º principio de la opresión, que es la transferencia de riqueza. El Estado, como decía Bastiat, es un medio por el cual uno se beneficia en expensas de otros, repartiendo privilegios. El mercantilismo estatal a las distintas corporaciones genera que los recursos vayan de un sector a otro de la sociedad. Y todo eso por el 5º principio de la opresión, que es la ley política. La ley no como un elemento del derecho natural que hace que la gente tenga la posibilidad de defender su vida, su libertad, su propiedad, sino que a través del positivismo jurídico, lo que los parlamentos disponen que va a ser una normativa, que va a ser una ley, aunque a la larga sus implicancias sean siempre ilegítimas. Entonces, esos 5 principios a los que Vargas Llosa se refería en Rumbo a la Libertad fueron los que nos trajeron los conquistadores españoles, y nosotros, como distintas sociedades de estas tierras, no hemos podido romper, o no hemos querido, o no hemos sabido cómo hacerlo, pero en mayor o menor medida las hemos seguido manteniendo. En cambio, las 13 colonias originarias del norte, como nos hablaba Eliot, fueron de otra naturaleza, fueron más independientes en el sentido filosófico, en el sentido político, coinciden ambos mundos, el británico y el español en las Américas, en la revuelta por las leyes y por los impuestos. En 1765 se da una revuelta en Quito por el tema de los aranceles, lo mismo que en Boston el tema de las leyes de impuestos que querían aplicar los británicos por decisión del Parlamento inglés, y que los de las colonias consideraban que ellos no tenían representación en las mismas y por eso se sublevaron. Pero
digamos, esa sublevación en el norte sí puso el inicio o la piedra basal para lograr luego la independencia, mientras que en nuestros casos lo que logramos en cierta medida fue independizarnos de la corona española, pero esa figura española quedó representada por los políticos locales. Es decir, nosotros nos independizamos de España, pero no hemos logrado independizarnos de nuestros propios gobiernos desde mediados del siglo XIX, desde mediados de los 1800, cuando nuestros países han logrado hacer sus distintos procesos revolucionarios. En el análisis que realiza John Eliot en esa gran obra es importante destacar lo referente a la organización jurídica y política de las ambas Américas, de la América hispana y la América sajona. Y esto lo destaco porque, tal como señalaba Gabriel Gazabe, si contemplamos el panorama español en América, nos topamos con incontables disposiciones porque había una profusa creación de leyes que tenían el objetivo de regular diferentes aspectos de la vida pública, igualmente privada. Y uno podría suponer que eso denota una mayor organización racional de las sociedades. Sin embargo, en realidad las secuelas son perjudiciales. Pero por otra parte, ni siquiera es que se dictaban numerosas normas que se ponían en práctica. Por el contrario, lo que se consagró entonces, y se lo ha destacado en varias obras, fue finalmente la sentencia: se acata pero no se cumple. En otras palabras, en América hispana, siguiendo una deplorable tradición española, se apostaba por la multiplicación de normas, en muchos casos innecesarias, por la presencia rigurosa y amplia del Estado en lo teórico, porque en la práctica muchas de esas disposiciones ni siquiera generaban la obediencia, porque reconocían algunas autoridades ya en las colonias que resultaban incompatibles con la realidad que ellos estaban viviendo. Una situación claramente distinta fue la que se vivía en las colonias inglesas, en América del Norte, porque en ese caso no se contaba con estas numerosas disposiciones y se tenía una manera de organizarse que contaba con mayores márgenes para la libertad y que en definitiva eso facilitaba la solución de los problemas sociales, Gabriel. Exactamente, Enrique. Tú como abogado, yo también, sabemos lo que es el sistema romano del derecho y la tradición española que nos ha impuesto básicamente los códigos, el sistema codificado, donde en una ley que es un código civil, un código penal o un código de comercio, se intenta cubrir todos los aspectos hasta el mínimo detalle de la vida en sociedad, cosa que es imposible de realizar. En ese sentido, a fines del siglo XIX, comienzos del siglo XX, cuando comenzaban las discusiones para establecer el Código Civil en la República Argentina, estaban presentes esas dos fuerzas, aquellos que querían regularlo todo y establecer hasta el más ínfimo detalle en la codificación, y aquellos que consideraban que lo que tendríamos que tener es una sociedad contractual y una sociedad donde la gente se maneje libremente y espontáneamente, celebrando contratos con amplio criterio y que cada cláusula sea establecida de común acuerdo entre las partes. Entonces nosotros, como tú dices, hemos tenido leyes hermosas que nunca se aplican porque chocan con la realidad, porque no están basadas en el sentido común, no están basadas en la vida cotidiana, sino son personas que las pergenian desde una torre de marfil, tal vez sintiéndose muy iluminados y muy brillantes, pero cuando esas leyes bajan al piso es muy difícil llevarlas a una ejecución práctica que genere bienestar o que genere prosperidad. En cambio, los británicos, basándose en el sistema de los precedentes jurisdiccionales y en los antecedentes de otros jueces y de otros fallos, tenían un sistema más dinámico que se podía aplicar a cada caso en particular de una manera más elástica, más flexible, lo que en última instancia permite que una sociedad se desarrolle más y mejor, porque da un margen de maniobra
mucho más amplio como para poder desenvolvernos en el día a día. Ese también es un legado que nos ha quedado de la conquista española y que difiere del que los americanos heredaron de la corona británica, ¿no? Estamos conversando con Gabriel Gazabe, investigador asociado del Instituto Independiente, sobre las diferencias y similitudes entre las dos Américas, la hispana y la sajona. Gabriel, los historiadores han comparado las experiencias de diferentes perspectivas. Ya Enrique comenzó a mostrar y cuestionar esas perspectivas. Quizás la historia de las dos colonizaciones puede explicar a detalle cada una de estas diferencias. La naturaleza fue generosa con América Latina, oro, plata, recursos naturales. La explotación de estos recursos fue fundamental en esta América, frente a la América sajona, donde se tuvo que buscar otras alternativas. ¿Cómo jugó eso en la importancia y el desarrollo de cada una de estas Américas? Bueno, sí, es cierto, Mauricio. El tema fue que sobre todo en el virreinato del Perú, en el virreinato de México, había metales preciosos, el oro, la plata, lo que generó una abundancia rápida y muy generosa para las arcas de la corona española y para los virreyes de aquel entonces, mientras que esas riquezas naturales estaban ausentes en las 13 colonias originales del este de lo que hoy día son los Estados Unidos, en América del Norte. Tú fíjate que un poco lo decíamos recién, ¿no? El sistema romano de derechos hace que esa propiedad del subsuelo, en este caso donde estaban esas riquezas, fuera del monarca, fuera de la corona, lo que en un primer momento, si bien genera un boom y un crecimiento en cuanto a la cantidad de riquezas por los primeros descubrimientos, después trae aparejado una serie de desincentivos para las subsecuentes generaciones, en el sentido de que al ser propiedad estatal, los beneficios siempre los va a distribuir una autoridad y no van a ser directamente gozados por aquel que realiza la explotación o que ocupa esas tierras. Y un poco ese boom de lo que hoy día llamamos los commodities en aquella época de la conquista es la tragedia que hemos vivido o que han vivido nuestros países en los últimos años, de depender exclusivamente de un monoproducto, de un par de productos que tienen una gran cotización en los mercados mundiales en un momento dado, descuidando otras actividades de la economía. En las colonias del norte tuvieron que dedicarse al comercio, a la producción, a la manufactura, a buscar nuevas formas de invenciones y de descubrimientos para ser más eficientes, para aumentar la productividad. En cambio, del Río Grande hacia abajo, por esto de los recursos naturales, hubo, digamos, un aplacamiento en los incentivos para salir adelante, que no fuera directamente la explotación de estas materias primas. Entonces, un poco desde ya 5 siglos y pico atrás, nos viene esta costumbre de abocarnos como México al petróleo, como Chile al cobre, como la Argentina a la soja o a los cereales, y como Bolivia al gas y a otros productos. Es decir, nos concentramos en algo que está manejado por corporaciones a través de privilegios estatales y descuidamos el comercio en otros ámbitos y la expansión de nuestra creación en otras actividades, que es lo que realmente hace que un país salga adelante y sea próspero. Otro de los aspectos que es importante comparar es la huella religiosa. Las colonias tenían diversidad de creencias religiosas frente a una América Latina que tenía como insumo una sola corriente. Quizás en ella se desarrolló una mayor libertad de creencias e ideas, favorecidas además por un sistema político basado en asambleas representativas. Sí, claro, Mauricio, eso también fue clave. Es decir, la libertad religiosa y la pluralidad en el norte fue la consigna inicial, mientras que en la conquista de España, de América del Sur, la Iglesia estuvo presente desde el primer momento
dado cuenta que los reyes católicos justamente eran los que habían financiado la empresa de conquista, y en ese aspecto fuimos más cerrados en cuanto a la tolerancia, a la diversidad religiosa, a diferencia de lo que ocurrió en el norte, ¿no? Y aquí se intentó por todos los medios convertir a los pueblos originarios a esa religión católica, cosa que generó choques, enfrentamientos que todos conocemos. Ese fue un dato también muy importante, y que nuestros países lo han seguido manteniendo en cierta medida con la presencia que la Iglesia Católica siempre ha tenido en nuestros distintos gobiernos y en actos públicos. Es decir, en Argentina siempre fue tradicional que estuviese el obispo o el cardenal de turno en presencia de actos donde asistían los militares o asistían los miembros, justamente, como decíamos recién, de otras corporaciones. Es decir, la corporación religiosa fue una que tuvo mucho peso en nuestras tierras. Es importante destacar que, por ejemplo, cuando ya se estaba gestando un movimiento más favorable a la libertad y hasta a producir la ruptura con Reino Unido en Estados Unidos, no todas las personas en ese momento de las colonias estaban de acuerdo con la emancipación o independencia. Había varias dudas porque lo que a ellos les interesaba no era este anhelo revolucionario de romper vínculos con la metrópoli y abolir todo lazo cultural que los uniera a quienes pertenecían a las colonias frente a ese centro que había desencadenado para bien, con diferentes limitaciones, también algunas falencias, el proceso colonial. Fue hasta que un maravilloso texto de Thomas Paine, también ha sido destacado por Eliot, Common Sense, sentido común, convenciera a varias personas de que ya el verdadero desafío y lo que cabría hacer era la independencia. Pero en principio no era eso lo que se buscaba. Lo que pretendían muchos integrantes de las colonias, que luego ya adoptaron la denominación conjunta de Estados Unidos más adelante, era que se restablecieran las libertades inglesas, porque ellos tenían la convicción de que esas nociones, conceptos, facultades eran importantes, y se levantaron porque se restringieron aquellas libertades, es decir, buscaban el restablecimiento de un orden que consideraban adecuado, óptimo, y que no necesariamente en esa búsqueda se tenía que romper la relación con la metrópoli. Por el otro lado, en cambio, los grandes discursos relacionados con esa misma época, pues colocarán el acento en la necesidad de no reconocer nada positivo que proviniese de la metrópoli española. Es también un elemento que vale la pena tomar en cuenta, porque frente a una tradición favorable a la libertad, por el otro lado se intentó una revolución casi libertaria, aunque solamente en términos discursivos, porque después los cambios no se tradujeron en aspectos que nos mostrase ya una realidad republicana en el caso de la América española. Sí, exactamente, así fue, Enrique. Es decir, las colonias del norte, básicamente su principal reclamo en un principio era el carecer de representación en el Parlamento inglés, y por lo tanto se sentían avasalladas, sobre todo en materia tributaria, cuando el Parlamento establecía algún nuevo impuesto, algún nuevo arancel. Entonces, ellos no estaban en contra totalmente del sistema, como tú dices, jurídico y del sistema de derechos imperantes en Inglaterra, sino que lo favorecían y hasta deseaban mantenerlo. Lo que querían era tener una pizca más de representación en la toma de decisiones. En cambio, en la América Latina no, el tema era más tajante, digamos, era romper con... Bueno, también tengamos en cuenta el tipo de monarquía, ¿no? La monarquía absoluta que reinaba en España y la monarquía constitucional que ya regía en Inglaterra. Entonces, la necesidad sudamericana y centroamericana era más de romper de una manera brusca con esa tradición española, cosa que no estaba o no anidaba en el alma de los colonos de la América del Norte. Muchísimas gracias, Gabriel Gasabe, miembro del Instituto Independiente, con una serie de
cursos, especialización, abogado, cursos en economía, maestría. Realmente siempre es importante estos contactos telefónicos contigo desde la Argentina para hablar de diferentes temáticas que son importantes, el análisis, la comparación entre el día de hoy entre la América hispana y la América sajona. Gracias por estar en Contraviento y Marea y esperamos tener un próximo contacto. Cómo no, chicos. Muchas gracias a ustedes por invitarme una vez más. Saludos a toda la audiencia. Un buen fin de semana. Adiós.